11:23 hay un verso que me ha llamado mucho la atención. También la experiencia de otras iglesias, otros pastores me han puesto mucho a pensar sobre nuestra iglesia. Y algo que me ha preocupado, yo no sé cuánto tiempo más el Señor me tenga con vida o como pastor de esta iglesia. Pero hay algo que me he propuesto en mi mente y en mi corazón, y con la ayuda de ustedes pudiéramos lograrlo. Tener una iglesia donde se caracterice por la gracia. O sea, formar una cultura de gracia. ¿Cómo es una iglesia con una cultura de gracia? En la última reunión con nuestro equipo de liderazgo, o sea, concilio o junta, como usted le quiera llamar, les pedí que me dieran ideas. Si lo están haciendo, algunos lo están escribiendo y quizás ellos mismos lo compartan desde el púlpito. Y usted, quizás también tengamos un domingo medio informal, como hoy, medio informal, en que usted comparta cómo podría ser una iglesia con una cultura de gracia. Porque después de todo es nuestra iglesia y es lo que es por nosotros. Si la iglesia está mal, pues hombre, tú eres parte de ella. ¿Aló? ¿Se me oíste? Si está bien, pues tú eres parte de ella. Entonces, entre todos, poder hacer una iglesia con una cultura de gracia. Pero ¿cómo será una iglesia con una cultura de gracia? Han venido hermanos acá, pastores, a predicar y nos han dado muchas alabanzas. Nos han dicho lo bien que se han sentido entre nosotros. Ven cómo ustedes se comportan, cómo los tratan a ellos, cómo ellos reciben de ustedes el calor, el aprecio, la palabra, y cómo ellos se sienten y dicen: wow, qué bendición es ser parte de esa iglesia. Me preguntan, ¿verdad? Y les digo: sí, yo vivo en ella. Y sí, yo, si no fuera así, yo no estuviera 37 años en esta iglesia, hermano. Yo puedo testificarles que desde que vine en el año 78 a la congregación de entonces, a mí me trataron con gracia. No siempre fue así, pero siempre me trataron con gracia. Había dosis de legalismo hasta cierto punto, pero en la mayor del tiempo gracia. Y cuando tuve errores, pecados, fracasos, si se quiere, también me dieron muchísima gracia. Pero vean lo que dice allí en Hechos 11:23, y de manera informal, solo quiero introducir el tema de la gracia entre ustedes, y que veamos si realmente somos una iglesia con una cultura de gracia. La iglesia de Antioquía crecía, y la iglesia de Antioquía fue formada de creyentes que huyeron de la persecución que el apóstol Pablo inició en la ciudad de Jerusalén. Antioquía ya es otro país, Siria, así es que Palestina se quedaba atrás en el sur, y estos hermanos, por causa de salvar su vida, huyeron y se fueron a Chipre, y luego después al norte hacia Siria, y no le predicaban a nadie excepto a judíos. Pero hubo unos valientes que se atrevieron a predicarle a personas no judías, que la Biblia les llama gentiles. Y dice que hubo un gran avivamiento en la ciudad de Antioquía de Siria, tanto que llegó la voz hasta los apóstoles en Jerusalén. Y los apóstoles, para cerciorarse de lo que estaba pasando en Antioquía de Siria, envían a Bernabé. Ya habíamos hablado algo sobre Bernabé en el capítulo 4 de los Hechos, un hombre que se llamaba José y había dado todas sus posesiones a la iglesia para que todos tuvieran todo y no les faltara nada, y le cambiaron los apóstoles su nombre, Bernabé. Creyeron que él era el hombre indicado. Y dice que cuando lo enviaron allá como emisario a ver esta iglesia y confirmar lo que estaba pasando en Antioquía de Siria, dice que cuando llegó, ¿qué lee el verso 23? ¿Qué vio? La gracia de Dios en esa iglesia. Y yo siempre que leo ese verso, siempre me pregunto, ¿cómo se ve la gracia de Dios? Piense conmigo. Las
personas que llegan aquí por primera, segunda, tercera, o los que vienen a predicar, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Ven la gracia de Dios? ¿Cómo quisiera sentarme a los pies como maestro de Bernabé y preguntarle, ¿cómo es la gracia de Dios, Bernabé? ¿Qué hubo en esa iglesia que pensaste que era la gracia de Dios? Porque así está escrito por Lucas, el escritor de los Hechos. Y cuando Bernabé vio la gracia de Dios, obvio, esa iglesia se respiraba una cultura de gracia. Imagínense, Siria, una ciudad romana, bajo el imperio romano prominente, creciente, económica, comercialmente, llena también de judíos que habían salido de Palestina y que estaban allí y que tenían una tremenda sinagoga y estaba compuesta de diferentes culturas. Judíos, mente cerrada, mente muy angosta, muy legalistas, muy estrechos, con una cultura de vida muy diferente a la del resto del mundo. Con estos que no son judíos, los de Antioquía, los sirios, más liberales, más amplios en sus pensamientos. Ellos adoraban cualquier cosa. Ellos tenían sus propios dioses, múltiples dioses. Los judíos solo un Dios y solo una forma de ver. Miraban al mundo cuadrado. El mundo tenía que ser como ellos decían, pero los de Antioquía, los que no eran judíos, tenían otra mentalidad. Pero cuando Bernabé llega a esta iglesia mezclada de dos culturas, dos idiomas, dos puntos de vista, dos colores diferentes, dos maneras de vestirse, dos maneras de adorar al Señor, dos formas diferentes, dice que vio la gracia de Dios. Y yo también pregunto, ¿cómo se ve la gracia de Dios? Es algo evidente entonces. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Bueno, de allí es que ha nacido esta inquietud en mí, de junto con la ayuda de todos ustedes, si me ayudan, del equipo de liderazgo, enfocarnos en crear en Emmanuel una iglesia con una cultura de gracia, para que ya sea que vengan personas nuevas, creyentes o incrédulos, predicadores o nosotros mismos, sepamos que aquí en la iglesia hay gracia. Amén. Diga, gracia. ¿Sabe qué es gracia? Lo que oímos aquí, lo que vemos cada semana, cuando usted ve un deporte o algo, alguien con destrezas, es gracia. Cuando usted ve una persona con una sonrisa, cuando alguien le saluda, al fin, gracia. Mire a su vecino y dígale, necesito gracia. Dígale. No, pero no lo regañe, dígale que necesita gracia. Si hay algo que necesitamos en la vida es gracia. Amén. En su libro El equilibrio vital, el doctor Carl Menninger, que también escribió, él es un médico, que también escribió qué pasó con estos pecados, él aborda la personalidad negativa. Esencialmente es una personalidad, dice él, cuya primera reacción es decir no a todo. Ya usted está pensando en quién, ¿verdad? Una personalidad negativa es alguien que la primera reacción es decir no a todo. Para contrarrestar esta perspectiva negativa con una positiva hacia la vida, Menninger cuenta esta historia y se la relato. Un día el presidente Thomas Jefferson y un grupo de personas, otros hombres, iban a explorar algo en el campo a caballo, iban a cruzar un río crecido. Un hombre, mientras todos cruzaban, un hombre se quedó en las orillas del río y esperó hasta que varios hombres cruzaran. Luego le hizo la señal a Jefferson y pidió que alguien le ayudara a pasar, a cruzar el río, y el presidente alegremente aceptó.
Cuando aquel caminante llegó al otro lado, uno de los hombres le preguntó: dígame, ¿por qué escogió al presidente para pedirle este favor de que lo cruzara? El hombre respondió, dice: yo no sabía que era el presidente. Todo lo que sé es que en algunas caras o rostros está escrito la respuesta no, y en algunas está la respuesta sí, y la cara de él tenía la palabra sí. ¿Sí me entendió? Esa ilustración sostiene una verdad muy poderosa. Así como la cara de la luna refleja el sol, así el rostro de una persona refleja gracia. Dígale otra vez a su vecino: gracia. A veces esa gracia es eclipsada por el pecado en nuestras vidas, o sea, es cubierta por el pecado en nuestras vidas. Otras veces lo hace complejo, radiante. En dichos momentos brillantes reflejamos un vislumbre del Señor Jesús. Se dice que eso es lo que los más pobres entre los pobres en las calles de India miraban cuando miraban la cara arrugada de la Madre Teresa. Ven a los ojos de Jesús las lágrimas de Jesús y la sonrisa de Jesús. Ellos ven reflejado el rostro de la gracia. Cuando Bernabé entra a la iglesia de Antioquía, vio la gracia de Dios. Ahora aquí viene la pregunta obvia: ¿qué ve la gente cuando te mira a la cara? ¿Qué ve la gente cuando te mira en la cara? ¿Sí? ¿No? ¿Ley o gracia? ¿Qué ve la gente? ¿Puedes volver a ver a tu vecino, vecina y decirle: ¿qué miras en mi rostro? Pregúntame: ¿qué miras en mi rostro? Ya no hagas ranchos, pero regresa. ¿Qué ven cuando ven las personas tu cara? ¿Qué miran en ella? ¿Ven las preocupaciones del mundo grabadas en una frente arrugada y ceño fruncido? ¿Ven la crudeza del mundo duro, empresarial, cincelado como en un pedazo de piedra? ¿Ven los quebrantos de la depresión y fatiga delineada en ojos como que se les inyectó sangre? ¿Qué ven en tu rostro? Si eso es lo que ven, tal vez es hora de un lavado de cara. ¿Aló? Si eso es lo que ven, es tiempo de lavarnos la cara. Tal vez es hora de que la gracia de Dios haga un trabajo poderoso en tu vida, en mi vida. La gracia es realmente asombrosa. Somos lo que somos por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no solo cambia la manera en que otros nos ven, sino la manera en que otros, o sea, no solo cambia la manera en que vemos a otros, sino cómo otros también nos miran. Tú sabes si ves a los demás con gracia, tú lo sabes, mas no sabes cómo los otros te ven, y eso es lo que te debe de preocupar, no tanto como tú los miras a ellos, sino como ellos te miran a ti. ¿Qué reflejas en tu rostro? Algunos ya estamos guapos por naturaleza, ¿qué vamos a hacer? No todos somos perfectos, pero otros ya nacimos bellitos. ¡Wow! Ya nacimos mal. Yo no sé dónde estaba Dios cuando papá y mamá me hicieron. Pero hay gente, wow, que nacieron con gracia, otros en desgracia. Pero eso no cambia que tú cambies tu rostro. Se dice del presidente Lincoln que ocupó para
jefe de la Almería, a un hombre que era contrario a él y que nunca votó por él, que estaba totalmente a contra de su forma de ser presidente, por ahí de 45 años de edad. Y le preguntaron a Lincoln, ¿por qué lo escogió? Dice, porque me gusta su rostro. ¿Y qué tiene su rostro? Dice, no lo sé, pero es un hombre positivo. Y el hombre estaba feo, pero era un hombre positivo. ¿Qué? En otras palabras, Lincoln miró a ese hombre, gracia. ¿Le digas? Gracia. Lo que el hombre al cruzar el río vio que hay rostros con la palabra no y rostros con la palabra sí. ¿Qué ven? ¿Qué ven en ti? La gracia es realmente asombrosa. Pero necesitamos entender qué significa gracia según la Biblia. Tú ya tienes tus ideas, tú ya tienes tus conceptos de lo que es gracia, pero la Biblia dice muchas cosas en cuanto a la gracia de Dios. Cuando las personas miraban a Jesús, ellos miraban un rostro de sí. No miraban a un rostro con no escrito en él. Una cara radiante con la gracia y la verdad. Al menos eso es lo que leímos en Juan 1:14 y el verso 17. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Dice el verso 16 que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Y el verso 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero por medio de Jesús la gracia y la verdad. Entonces toda persona que miraba a Jesús, miraban. Por eso amamos a Jesús, ¿cierto? Por eso creemos en Jesús, porque Él nos ha abierto no solo sus brazos, nos ha abierto su corazón y nos ha aceptado como es, como somos. Y claro, nos ama tanto que no nos ha dejado como estábamos, sino que nos ha transformado con su gracia. La verdad, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando la ley vino, con la ley vino la servidumbre por deudas, pero con gracia viene la libertad. En Cristo vemos la gracia encarnada. En cada sermón que predicó, en cada persona que sanó, podemos ver los diferentes matices de esa gloriosa palabra gracia. Todo lo que hacía, lo hacía con gracia. Lo tocaba y era el toque de la gracia. ¿Pero qué significa ese término? En ninguna parte de las Escrituras se ha dado una definición específica de la gracia. En la Biblia no existe la definición, solo la palabra. El término hebreo es chen, dicen los que saben. Chen, C-H-E-N, significa inclinarse o encorvarse. Eso es lo que gracia en hebreo significa. Llegó a significar favor condescendiente. Es la bondad mostrada por un superior a un inferior. Y no hay ninguna obligación por parte del superior para mostrar esta amabilidad. Eso es gracia. El grande, el poderoso, el superior se inclina y se encorva para ayudar al que no puede, y el grande y el poderoso no siente ninguna obligación de hacerlo, lo hace por pura gracia. Eso es Jehová Dios, ¿se fija? Eso es lo que es en la Biblia. Tenemos al Padre Celestial. Este significado se ilustra cuando Dios habló a Moisés sobre la herencia para Israel en la tierra prometida. Si quiere ver el pasaje, Éxodo capítulo 33, el verso 14 al 19 dice estas palabras. Él dijo, mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés, después que había sacado al pueblo de Egipto. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué conoceré? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le dice Moisés a Dios, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. ¿Te fijas? Te puedes leer hasta el verso 16. El 17 dice,
El Señor le contestó a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. El grande, el poderoso, el importante se inclina, se encorva hacia el inferior, que es Moisés y que es su pueblo, para darle. Y Dios no siente ninguna obligación de hacerlo, porque allí en el verso 18 y 19 dice: yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que yo quiera ser clemente. Se fija, Dios lo hace porque quiere, no se siente obligado a hacerlo. Dios muestra su gracia a quien Él quiere y Él está contento con él. Ese es Dios. ¿Se fija? Pero no tenemos en sí una definición exacta, solo el término, lo que significa. Entonces, como indica este pasaje, la gracia es el favor inmerecido y no ganado o logrado por alguien. Se extiende libremente a aquellos que nunca serán capaces de pagarlo o que tendrán para pagarlo. Eso es gracia, la gracia de Dios. ¿Hasta dónde se extiende esta verdad? Veamos. La palabra gracia cubre una gama de significados, pero el tono común resuena en todos ellos, que resuena en todos ellos, es el de simpatía. Cuando Dios mostró gracia es porque estaba siendo empático con las personas. Simpatía. Gracia, en términos visuales, prácticos, describe la coordinación y la fluidez de un danzante o atleta, una bailarina, así como un excelente futbolista. Todo lo hace con gracia. Gracia puede describir una persona de buenos modales y gentileza. La gracia es el bálsamo calmante que consuela a los oprimidos. Las hermosas palabras que se dicen son palabras de gracia. Y es sobre esta gran palabra bíblica o teológica que nuestro eterno castigo cuelga también, destino cuelga. El favor inmerecido de Dios es nuestra única esperanza de ser aceptados por Él por gracia. Porque nunca podremos lograr un estándar de vida aceptable. Nunca podremos llegar a los requisitos que Él quiere. Nunca, porque Él es santo y nosotros no. Y si un día vamos a estar con Él, no es porque dimos la medida o porque fuimos sumamente buenos, sino por gracia. El grande, el importante, el superior se inclina, se encorva y nos lleva hasta Él, pero no porque lo logramos. Nunca podremos lograr eso. ¿Por qué? Porque somos personas pecadoras. Dice Isaías que desde la coronilla hasta la planta del pie somos una podrida llaga. Así nos describe, espiritualmente hablando. Aún Isaías en el capítulo 64, me parece, al final de su profecía, dice que nuestras mejores obras de justicia, nuestros mejores actos son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo bueno que hacemos nace de un corazón corrompido por el pecado. Y eso no es aceptable delante de Dios, por más bueno que sea. ¿Verdad? Entonces, gracia significa eso. Que el grande, el poderoso se inclina y la gracia se extiende hasta todo lo que hacemos. Curiosamente, Jesús nunca usó el término gracia. En lugar de pronunciar la palabra, Él la modeló en la realidad. La mejor definición de gracia no proviene de un diccionario, sino de las páginas de su propia vida. Si usted realmente quiere ver la gracia de Jesucristo, véalo en acción. Lea las páginas de los evangelios donde está su vida narrada desde su nacimiento hasta la cruz. Véalo en acción y usted verá la mejor definición de la gracia de Dios. Con razón el escritor del Evangelio Juan dice que tomamos de él gracia sobre gracia. Porque él era la gracia encarnada. La gracia se filtra a través de la narración de aquella mujer sorprendida en adulterio. Recuerda la escena. Querían apedrearla y lo merecía, porque así decía la ley.
que a toda adúltera y adúltero tenían que apedrearlo. No entiendo por qué no llevaron al hombre también, solo la mujer. Tenían que apedrearlos. Y los hombres estaban listos a hacerlo. Pero claro, había malicia en sus corazones y vinieron a Jesús y le preguntan: la ley nos dice que hagamos esto, ¿qué dices tú que hagamos? Y ya usted conoce la respuesta. Ya traían piedras en la mano y empezaron a oírse las piedras caer al piso. Cuando él dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra, se cayeron las piedras al piso, porque todos tenían pecado. Se puede leer entre cada línea de la historia que él dijo, desde el buen samaritano hasta la historia del hijo pródigo. La gracia puede ser frotada, si se quiere, de las páginas, como cuando la tinta se despega del papel. Incluso en sus reprensiones, la gracia suavizaba cada palabra. Cuando Marta dice que estaba preocupada y molesta sobre tantas cosas, podemos oír el tono lastimero quizás de su ternura en su voz cuando le dice: oh Marta. Aquí podemos aplicarlo a nuestra vida. Según nos alineamos con las páginas lisas, doradas de los evangelios, se destacan los bordes ásperos y jaloneados de nuestras vidas con una irregularidad que no se puede cuestionar. Una y otra vez yo voy a la Biblia y la leo y no hago más que ver mis arrugas, mis pecados, mis faltas, y no puedo evitarlo, porque allí veo gracia. Pero yo sigo tratando de otra forma, he vivido de otra manera. Cuán rápido estamos dispuestos para decir la verdad, pero no en amor. Nada más piense cuándo fue la última vez que usted dijo la verdad. Pregúntese si estaba saturada de amor. Yo soy como soy, yo siempre digo la verdad. Mira, hay gente que no te aguanta tu verdad, ni tú la puedes recibir, porque si alguien te dijera la verdad, te haría pedazos. Por lo tanto, cuando usted va a decir la verdad, cuestione si hay amor en esa verdad. Y si no hay amor, mejor cállese la boca, porque va a herir a alguien. Y esa herida puede ser que nunca sane, porque va a decir una verdad que en vez de ser un bálsamo que calme cualquier herida, va a lastimar a alguien. ¿Cuántos estamos listos para reprender, pero no para restaurar a la persona? Lo impacientes que estamos para acabar con chismes, pero no podemos conceder gracia a alguien que lo necesita. Si esto es verdad en tu vida, nuestro Señor tiene algo que te quiere decir. Mira en Mateo capítulo 7, quizás ya conoces el pasaje, lo has leído muchas veces. Mateo 7, verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dijo Jesús. Y cuando dice paja se refiere a un pedacito pequeño de la paja, no una paja entera, una pizca de la paja, brizna, un pedacito pequeñito. Dice: ¿por qué ves eso pequeño que ni a una paja llega en el ojo de tu hermano cuando tienes un leño atravesado en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja en tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces bien podríamos decir que en una iglesia donde hay una cultura de gracia, no hay esto de crítica, de
de comernos a la gente. Claro, si usted se fija, cualquier conversación de cualquier persona, siempre hay otros en nuestras conversaciones. Todo depende de qué decimos. Pero si vamos a decir algo negativo, malo de la persona, mejor no digamos nada. Pues entonces, ¿de qué vamos a hablar, pastor? Una vez alguien así me dijo, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Sin vergüenza, descarado. ¿De qué vamos a hablar? Como que si eso es la conversación que existe, hablar de los demás. Bueno, ya que quieres hablar de otros, resaltemos sus virtudes. Ah, no, ¿cómo que no? Es que el chisme es sabroso. No. Imagínate que tú seas el centro de la conversación. Ah, pues eso sí no me gusta, entonces haz lo que Jesús trata a otros como quieras que te traten los demás. O habla de otros como quisieras que hablaran de ti. ¿Aló? ¿Seguimos? Qué inquietantes también son las palabras de Pedro al final de su carta, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 18, cuando dice: antes bien que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estas palabras no las escribió como diciendo sus mejores deseos, al final de ellas de una manera apresurada y toda en garabatos, antes de cerrar el sobre y mandar la carta. Él las pensó muy bien. Dice: crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Sabe que es fácil crecer en el conocimiento? Fácil. Cualquier libro o estudio bíblico podría ayudarte a hacerlo, a crecer en conocimiento. Tendrías más información nada más. Eso es lo que es conocimiento, mucha información. Pero Pedro sabía que crecer en la gracia era una tarea para escuelas de posgraduados. Ya no iba a ser tan fácil crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Cualquiera sin haber ido a la escuela puede tomar un estudio bíblico, un curso o algo, un libro de un maestro de escuela y crecer en conocimiento en cualquier tema. Pero crecer en la gracia, eso ya no es para cualquiera. Y ya no es tan fácil como se escribe. Ya se necesita esfuerzo propio, humillaciones, arrepentimientos, pedir perdón, dar perdón, cambiar, ser diferente, cambiar el sí, el no por el sí en tu rostro. Ver qué llevas dentro de ti, qué es lo que otros leen. Hay que tener el valor de acercarse a otras personas sin decir con honestidad: me acerco porque me aprecias. ¿Cómo ves mi rostro? Sí, yo sé que estoy arrugado y que nací con el ceño fruncido, pero ¿qué ves en mi rostro? ¿Sí o no? ¿Ley o gracia? ¿Amor? ¿Qué ves? No nos debe sorprender que Timoteo, aquel joven pastor, fuera instruido por su tutor Pablo con estas palabras en 2 de Timoteo 2:1: esfuérzate en la gracia. ¡Wow! Pablo no le dijo: esfuérzate por conocer más las doctrinas teológicas del Antiguo Testamento. Esfuérzate como ser un mejor pastor. No, dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene que ver con todo el trabajo pastoral. Esfuérzate en la gracia de Dios. Y yo no sé hasta dónde yo he llegado con eso, pero tengo años, muchos años diciéndole: Señor, dame gracia de ti y ante mis hermanos. Y no es la gracia de salvación, porque lo he experimentado. No es de esa gracia que yo hablo y de la que le pido al Señor, pero constantemente estoy detrás del Señor. Precisamente por esa gracia. Esfuérzate. La gracia de Dios. Hay ejemplos en las Escrituras sobre la gracia. La Biblia está repleta de ello.
Hay muchísimos ejemplos de la gracia de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de gracia, y lo tenemos como un Dios lleno de ira y de justicia, pero no de amor y de misericordia y de bondad. No es así. También hay gracia. Alguien dijo, un comentarista dijo estas palabras: la idea de la gracia, más que cualquier otra idea, une los dos testamentos en un completo, en un todo completo, porque la Biblia es la historia de la obra salvadora de Dios, es decir, de la gracia de Dios. Sin gracia nunca habría habido un pueblo elegido, ninguna historia para contar en lo absoluto. Sin gracia, sin la gracia de Dios no hubiera habido eso. Un pueblo elegido, un Antiguo Testamento que contar, si no hubiera habido la gracia de Dios. Y aún Dios no se hubiera detenido en un momento, en el espacio de la eternidad. No sé si eso quepa allí, porque no había nada, solo Dios. No existía nada, solo Dios. Y allí, en la soledad de su existencia, se detuvo y dijo: sea la luz, sea todo, y todo cayó. Dice Génesis 1:1. Tuvo que haber sido la gracia la que lo motivó a crearlo todo y a darle la forma que tiene. Aun cuando se inclinó el superior, se fija, el alto se inclina, se encorva, y con sus propias manos, dice Génesis 1:26, que formó al hombre de la tierra, y cuando lo hizo totalmente era un mono nada más, un hombre. Dice que le hizo y sopló en él aliento de vida. Fue por gracia, no fue por otra cosa, por la pura gracia de Dios. Y cuando trajo a todos los animales que ya había hecho a que Adán les pusiera nombre, este hombre vio que pasaba el macho y la hembra, y otro, y al último se quedó viendo, y yo. Dice que Dios le dio una pastilla para dormir. No había pastillas entonces, pero lo puso a dormir, y de su costado le sacó algo. Le trajo a aquella hembra que decía: ¡wow! ¡Este es como yo! Por la gracia de Dios. ¿Sabe que dice un proverbio que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Dios? Por la gracia de Dios alguien nos ama. Amén. ¿Verdad que sí? Por la gracia de Dios alguien nos ama. Dios así hizo todo por gracia. Dios no es un Dios airado. Sí, se enfada con nuestros pecados y se molesta mucho por su pueblo. Verlo en las páginas de la Biblia. Pero todo lo que ha hecho lo ha saturado de gracia, de bendición, de amor. En el Antiguo Testamento, cuando pasamos por los libros del Antiguo Testamento, pensamos más en la justicia de Dios en vez de que veamos su misericordia. Las imágenes que vemos son las de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, en lugar de ver el dulce maná que caía para alimentar a un pueblo que vagabundeaba por el desierto y cuidarlo y alimentarlo. Sin embargo, la primera vez que la palabra gracia aparece en el Antiguo Testamento es en Génesis 6:11-8. Aquí aparece la palabra chen, la palabra hebrea, y se traduce gracia o favor. Algunas versiones ponen favor. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová, dice. Pero Noé halló gracia. Todo el mundo saturado de ira, de maldad, de pecado, pero Dios halló gracia. Noé. En muchas de las historias del Antiguo Testamento, la gracia está central para el tema, para el drama, que se resuena como una escena, con una partitura musical fuerte. Considera el trato que se le dio a José de parte de sus hermanos celosos y despiadados, allá en los capítulos 42 al 50 de Génesis, especialmente el capítulo 45. Se le trató mal. Pero
Cuando usted lee la historia de José, hay unas pinceladas de gracia en su vida que nos dejan con la boca abierta. Reflexiones sobre las maneras amorosas que Dios lidió con el pueblo de los hebreos en su camino a Egipto, a Canaán, de Egipto a Canaán, en los libros de Éxodo y de Números. Medite sobre la liberación que Dios daba repetidamente a los hebreos a lo largo de los ciclos de rebelión en tiempo de los jueces. Recuerda el trato amoroso del rey David para con su enemigo Saúl, aun cuando tuvo la oportunidad de oro para vengarse de él. En 1 Samuel 26, también debe de añadir allí la abundante gracia de David en el trato de Mefiboset, un descendiente de Saúl, en 2 Samuel 9. Cómo estos hombres se llenaron de la gracia de Dios. Y luego la liberación por la gracia de Dios de aquel recalcitrante profeta llamado Jonás, necio y testarudo, para que no se ahogara cuando fue aventado al agua, al mar. Dios preparó un gran pez, por no mencionar esa gracia que Él le mostró a este profeta testarudo y necio en el capítulo 4. Oh, Dios actuó con mucha gracia. En cada historia que usted encuentra en el Antiguo Testamento, usted ve a un Dios inclinándose, encorvándose para hacer el favor al inferior, a aquel que no lo merecía y que él no sentía ninguna obligación de hacerlo, sino que lo hizo porque quiso, por amor, por gracia. En el Nuevo Testamento, usted junte un puñado de versos del Nuevo Testamento, respire profundo y encontrará un fragante aroma de gracia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 9, versos 10 al 12. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido. ¿Sabe que estos publicanos y pecadores, los publicanos eran los que cobraban impuestos, y si la cuota eran $25, ellos le cobraban 50, y usted lo sabía y ellos lo sabían, y ya la gente se había acostumbrado al robo? Esos eran los publicanos, y los pecadores eran ladrones, bandidos, prostitutas. Era ese tipo de gente, eran la escoria, eran la lacra de la sociedad. Nadie quería nada con ellos, nadie los quería tener de vecinos, mucho menos de familiares. Si veían un publicano o un pecador, le daban la vuelta. Esa era la gente, despreciados. Pero dice que estando él en casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Piensen en esos publicanos y pecadores despreciados por los líderes religiosos, tenidos como la escoria de la sociedad, que nadie les saludaba porque eran ladrones y pecadores, como que si eso era una infección que se les iba a pegar a sus cuerpos. De un momento a otro verse en la mesa sentados con el maestro, con aquel que era sumamente santo. ¿Cómo se sintieron esas personas despreciadas de la sociedad? Jesús se sentó con ellos. Y cuando vieron los fariseos, los que tenían el rostro con la palabra no, cuando lo vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos se sentían que traían una aureola en la cabeza de santidad. Pero Jesús le contesta: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el publicano y el pecador están enfermos, y yo soy su doctor. En sí, eso es lo que les trató de decir. Los discípulos estaban allí. Finalmente Pedro, yo creo que comprendió lo que dijo, y cuando llega Pedro allá en aquella experiencia en el capítulo 10 de los Hechos, que es llamado por ángeles, ¿verdad? Una visión que tuvo, que lo mandan a que vaya a visitar la casa de Cornelio, un oficial romano gentil, una persona con la cual un judío no se juntaba. Y Pedro llega a la casa de él, y en Hechos 10:28
Él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para que un varón judío se juntarse dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios. Pedro entendió, comprendió. Dice: me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le mostró, porque Dios trató a Pedro como trató a los demás, con gracia. No se le olvide, gracia, gracia. Al igual que los fariseos de mentes estrechas, estirados en los tiempos de Jesús, siempre habrá gente que no quiere que disfrutes la libertad que te da la gracia de Dios. Intentarán meterte en su molde. Si te niegas, te critican. Hay que cuidarnos de ellos. Están aquí en la iglesia también. Si quieren los nombres, búsqueme a la salida. No se crean. No se crean. Pero sí hay aquí personas con su rostro, en su rostro se puede decir no. Pero hay muchos más en esta iglesia que tienen la palabra sí en su rostro. Eso sí les puedo dar su nombre. Pero de los otros no me diga, no me preocupe. Su método, de los fariseos, su método favorito era la intimidación. Su respuesta favorita es que los imites, y su objetivo principal era destruir la libertad a través de la sujeción o la sumisión. He aquí algunas palabras, algunas acciones prácticas que puedes llevar, y con eso estamos terminando. Vivir por la gracia de Dios es nuestra única defensa contra el legalismo. Y hay aquí 4 cosas que usted puede esperar si vives según el principio de la gracia. Primero, usted tendrá una mayor apreciación de los dones o dádivas que Dios le ha dado. Si usted vive bajo el principio de la gracia, usted será una persona agradecida. Usted reconocerá que todo lo que tiene y ha logrado es por la gracia de Dios. Dice Santiago 1:17 que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación de cambio. ¿Se fija? Toda dádiva y don perfecto desciende de Dios. Si usted vive con el principio de la gracia, usted será una persona muy apreciativa de lo que Dios le ha dado. Segundo, usted pasará menos tiempo y energía preocupado con las decisiones u opciones de los demás. Usted pasará menos tiempo preocupado por las decisiones o las opciones de los demás. Hay gente que siempre está preocupada por lo que otros hacen y piensan y dicen, para tratar de medirse con ellos. No, cuando usted vive con el principio de la gracia, le importa poco lo que otros hagan, decidan o compren o cómo ellos vivan. Usted vive con la gracia de Dios. No trata de medirse con nadie, ni compararse con nadie. Usted goza de Dios y de lo que Él le ha dado. Amén. Si a otro les ha dado más, está bien. Si a les ha dado menos, está bien. Usted goza de lo que usted tiene y de lo que usted es por la gracia de Dios. Tercero, será más tolerante y te volverás más alegre y a la vez menos juzgador y prejuicioso. No juzgarás tanto, quizás lo evites totalmente y tendrás menos prejuicio en tu corazón, porque en todos hay prejuicio y necesitamos liberarnos de ese prejuicio. Entonces serás más paciente, más tolerante. Cuarto, darás un paso gigante hacia la madurez en tu camino de fe. Medita en estas palabras que un excelente teólogo dijo sobre la Madre Teresa, y con esto quiero decirles, cuando menciono a la Madre Teresa no pongo mi firma en lo que ella creía, no endorso lo que ella creía, pero ¿cómo quisiera parecerme a ella?
porque ella es una como yo. Que era tremenda mujer, como pocas ha habido en este siglo pasado. Este gran teólogo Malcolm Muggeridge dijo: en el rostro de la Madre Teresa rastreo la misma geografía del reino de Jesús. Todos los contornos y los valles y las vías navegables. No necesito ningún otro mapa. Él era un teólogo, él era un maestro de la Biblia, era alguien que siempre buscaba la verdad de Dios. Él dijo: en su rostro veo todos los caminos. Dice: no necesito otro mapa. En los miserables barrios, continúa este hombre, en los miserables barrios de Calcuta, una Madre Teresa y sus misioneras de la caridad van a hacer la obra del amor de Jesús con dedicación incomparable. Cuando pienso en ellas, dice este hombre, según he visto en su trabajo y en sus devociones, quiero guardar todos los libros, romper todas las notas garabateadas. No hay más dudas o dilemas, todo está perfectamente claro. ¿Qué comentario o exposición, inclusive elocuente, lúcida, perspicaz, inspirada, puede igualar en iluminación y esclarecimiento el efecto de estas vidas dedicadas? ¿Qué mente ha concebido o lengua ha hablado un discurso que transmita hasta un diminuto grado la luz brillante delante de los hombres? Si usted ha leído algo de ella, el olor humano a 2-3 metros llegaba a las personas, y las personas le daban la vuelta por el olor del cuerpo humano de hombres y mujeres muriéndose en su putrefacción, en su excremento y en su orín, y toda la gente le da vuelta, pero la Madre Teresa, con amor y con lágrimas en sus ojos, se acercaba y quizás no creemos como ella, pero caray, ¿cómo debemos ser como ella? Para lo que otros era un desecho, para ella era algo de mucho valor. Y no le importaba el olor, no le importaba la suciedad, no le importaba nada. Estaba como protegida de su nariz y no importaba lo que fuera, y curaba la herida. Daba el amor. A veces agarraba a aquel paria y nada más lo recargaba en su seno para que muriera abrazado, porque nadie lo había abrazado. Ya se los he dicho otras veces, se lo repito, lo que una turista británica dijo: uy, yo no, cuando vio eso, yo no haría eso ni por $1,000,000. La Madre Teresa solo volteó, la miró, le dijo: ni yo tampoco, porque ella lo estaba haciendo por amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era un extraño y me hospedaste desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y aún viniste a mí. Las palabras cobran vida, como ningún otro estudio o meditación podría posiblemente haberlo hecho. El cumplimiento en el sentido más literal de las demandas de Jesús, de ver en el rostro del sufrimiento de la humanidad su rostro sufriente, y en sus cuerpos quebrantados el suyo. Dice este teólogo: quiero romper mis libros, quiero romper mis notas. Al ver esas acciones, todo me queda perfectamente. Trate de describir qué ve la gente cuando ve su rostro, el tuyo. Trate usted de describir qué ven otros cuando miran tu rostro. ¿Qué ven del rostro de Jesús en el tuyo, en el mío?
En el puerto azotado por el viento en Nueva York se encuentra una mujer majestuosa vestida de toga verdosa y cobre resistente. Su brazo izquierdo está envuelto alrededor con una tabla que significa nuestra declaración de independencia de Estados Unidos. En su brazo derecho orgullosamente sostiene una antorcha. A sus pies se encuentra un grillete roto y en la base de la majestuosa estatua de la libertad hay una tableta de bronce con estas palabras: dame a tus cansados, a tus pobres, a vuestras masas aglomeradas anhelando respirar libertad. La dama de la libertad hace eco del llamado de Jesús cuando Él dijo hace casi 2000 años a los oprimidos de hace 2000 años: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por lo tanto te pregunto, ¿estás cansado de tratar de medirte por las reglas rígidas de otra persona para vivir tu vida? ¿Anhelas estar libre de todo eso? ¿Estás cansado de la carga que algún maestro quizás legalista ha colocado en tu espalda? ¿Algún padre legalista, algún pastor legalista quizás? ¿Estás listo para ese descanso? Si es así, escucha lo que el mismo Salvador tiene que decir en los siguientes versículos del verso 28 que te acabo de leer, versos 29 y 30 de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga, dijo Jesús. Es el yugo bajo el cual estás viviendo colocado allí por tus padres, por tu pasado, por tu iglesia, por un maestro de la Biblia, por Jesús mismo. Descríbelo, trata de pensar cómo es. ¿Cómo te puedes liberar de ese yugo? ¿Cuáles son las responsabilidades que Jesús dice aquí en Mateo 28, del 28 al 30? Pero también ve cuáles son las recompensas. Yo os haré descansar, hallaréis descanso. Mi carga es ligera. ¿En qué encontramos en el rostro de Jesús? Al venir a Él encontramos gracia. Gracia. Por eso cuando entra a Jerusalén, en el capítulo 12 de Juan dice: mirad, todo el mundo se va tras Él. Decían los fariseos religiosos, los que tenían en su rostro la palabra no escrita, porque en Él encontraban la palabra sí escrita. La gente en Jesús encontraba paz, perdón, aceptación, una nueva oportunidad de seguir adelante. Bien, Pablo le decía a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracia, de veras, gracia. ¿No añoras ser parte de una iglesia que tenga una cultura de gracia? Emmanuel puede ser esa iglesia, pero depende de ti. Quizás tu pasado, tu trasfondo, tu familia, en tu familia no había gracia. Quizás papá, mamá tenían en su rostro escrito siempre no, no, no. Para todo, no tanto en la economía, en todo. No había respiro, no había libertad. Quizás tuviste fracasos, estorbos en tu caminar y caíste, y a raíz de eso estás lastimado, lastimada. ¿Crees que a la vida ha sido injusta contigo? Aún así, al ser ya parte de esta iglesia, puedes sacarte todo eso, liberarte de todo eso, y tú mismo, tú misma empezar a dar la gracia con la que Dios te ha tratado. Y ver a los demás sin importar quiénes son, de dónde vienen, de qué país vienen, cómo han vivido moral o inmoralmente, y verlos con gracia, y verlos como Dios te ha visto a ti, tratarlos como Dios te ha tratado a ti. Entonces tú también podrás decir: wow, de veras que la gracia verdaderamente asombra. Maravillosa gracia. ¿Cuál es tu respuesta? Solo tú sabes cómo responder a eso. Oremos.
Padre, estamos muy agradecidos porque tú eres bueno con nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, que siempre la usas para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a vivir, a experimentar tu gracia, a tratar a los demás con gracia, a vivir una vida de gracia. Para nosotros, Señor, quizás sea imposible, difícil, pero tú lo puedes hacer a través de nosotros y de nosotros. Tú conoces a cada uno a la perfección y sabes, Señor, lo que batallamos, lo que luchamos para ser personas libres. Ayúdanos a experimentar la libertad que solo hay en Cristo Jesús. Algunos tenemos un no escrito en nuestro rostro. Señor, ayúdanos a despojarnos de ello. Algunos hemos aprendido solo a ser criticones y negativos. Ayúdanos a dar amor, a ser positivos. Algunos ya nos excusamos con esa personalidad. Ayúdanos, Señor, a mostrar el fruto del Espíritu en nuestro vida. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así, con nuestro rostro inclinado, aplica esto a tu vida. Habla con el Señor. Quizás es tiempo de que des gracia. Quizás es tiempo de que te sacudas de cosas que has arrastrado por mucho tiempo y hagas de tu vida una vida de gracia, una vida de perdón, una vida de aceptación. Para que esta iglesia pueda ser una iglesia de gracia, necesita tener personas que han experimentado la gracia de Dios y que viven con la gracia. Por lo tanto, yo te exhorto, te aliento a que allí en tu corazón le digas: Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de gracia, a experimentar la gracia tuya, a vivir por gracia, a dar gracia, a tratar a todos con gracia. Ayúdame, hazlo, tómate este momento, solo tú y Dios, es el momento más santo